¿Y si todo lo que te contaron sobre tu cuerpo fuera mentira? Bienvenida a Paz en las Tripas, el podcast donde desprogramamos lo establecido y recordamos lo que tu cuerpo y tu alma siempre han sabido. Soy Elena Bautista, terapeuta y creadora del método Hipnonutrición, la unión de hipnosis, nutrición y regresión. Acompaño a mujeres a reconciliarse con su cuerpo, su historia y su autoestima. Cerca de 40.000 mujeres están despertando, revelándose desde el amor y habitándose en conciencia. Aquí hablamos de mente, cuerpo y alma. ¿Lista? ¡Vamos allá! Bueno, buenos días, buenas tardes, desde donde estés escuchándome. Bienvenida a Cuerpecita, como siempre te digo, una semana más a Paz en las Tripas. Esta semana, como siempre me gusta, hemos invitado a alguien por primera vez en este espacio que es también visible y no solo auditivo, y es Felipe Ortega Regalado, que además de compañero artista, ha sido mi profe de astrología un tiempo y es una persona a la que estaba deseando invitar. Felipe, si quieres presentarte un poquito, somos todo oídos. Bueno, pues soy un hombre como otro cualquiera, con sus anhelos, sus deseos, sus límites y todo este, eh, ¿cómo diría? Este universo que soy está muy como interesado en el mundo simbólico, en el mundo transpersonal, por supuesto, en lo espiritual. Bueno, y utilizo varias herramientas, pues el arte, la astrología y las constelaciones familiares. Y entonces llevo ya como 5 años así, investigando muy en profundidad, pues la unión de la astrología con las nuevas constelaciones familiares. Y me dedico casi todo mi tiempo ahora en esta investigación y en el trabajo de acompañar en estos procesos a las personas, o sea, constelando de alguna manera pues sus arquetipos, sus planetas, sus casas, sus signos. Y es muy interesante. Bueno, pues ahí estoy, un hombre normal, pero es verdad que con esta peculiaridad, digamos, ¿no? No sé cómo llamarlo, como... eh, no tendría la palabra exacta que me definiera. eh, y estoy como rastreando ahora, ¿no? En presente esto, porque es una pregunta que realmente me confronta, ¿no? Presentarme es complicado. Eh, y yo diría que no sé quién soy. ¿Lo sabremos alguna vez? Y yo creo que efectivamente no, ¿no? O sea, me quedo como un poco ahí, como si te das cuenta, como un poco atontado, un poco en la búsqueda de la síntesis de qué soy, como en la obligatoriedad de la respuesta, ¿no? Me incomoda. Es una pregunta que me incomoda. Entonces, soy torpe. Soy torpe cuando me siento incómodo. Pero estoy en un momento donde me permito eso y entonces pues lo abordo de esa manera, como ahora mismo estás viendo, sin una respuesta que quizás clara, ordenada, y esto también es nuevo para mí, ¿no? El permitirme divagar o pensar en presente contigo, en vínculo, en este momento, ¿no? Y abrirme a este caos que ahora mismo pues se hace presente en mí y contigo. Así que, ¿quién soy? Esto, ahora, pero no sé qué seré mañana o pasado, no tengo ni idea. Entonces me abro a ese misterio, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Empezamos ya hondo desde el inicio, pero qué bonito porque esto lo trato yo mucho en terapia a las chicas, ¿no? Cuando eh, hay que definirse, pero es que yo hasta ahora siempre reaccionaba de esta manera. Digo, cuando empiezas un trabajo transpersonal, que no es lo mismo que otro tipo de trabajo terapéutico más mental, desde lo transpersonal es que verdad que el ser muta. Ese personaje que habitamos ahora va mutando. Para mí esto ha sido muy catártico y muy fuerte justo con este final del 2025 y inicio del 2026. Justamente he como parado redes sociales, ya veis que estoy como un poco desaparecida, solo atiendo a mis chicas dentro de la intimidad, de ese vínculo que merece ese respeto y ese mimo, pero eso de abrirme es como desde dónde lo hago. Para mí Instagram lo hacía desde esa Elena perfeccionista, incluso me tiré un mes
con mi padre en el hospital y seguía publicando los lunes, los miércoles, los viernes a la misma hora, el mismo tipo de contenido. Y de repente muere mi padre, hay un catacroker de esta Elena y empiezo a habitarme desde permitirme el no ser, sea lo que sea que esto signifique. Y es como, wow, ¿y si no soy? La Elena que soy en redes sociales, la Elena que es una marca personal, la Elena que es perfeccionista y que tiene un plan A, B, C hasta el punto D, Z o Z, si no soy esta, ¿quién soy? ¿Y cómo sostengo el personaje desde que ya no me identifico con él? Entonces está siendo un proceso muy gordo de permitirme habitarme en el vacío de quién soy, todavía no lo sé, y estar a gusto ahí y permitirme estar ahí. Así que, mira, como todo es perfecto, yo llevaba un tiempo queriendo hablar de esto y no sabía cómo, y has llegado a ponérmelo así, ¿no? Como un espejo grande. Así que Bueno, gracias, Felipe, por este inicio tan bonito, tan profundo y tan perfecto para lo que toca. por este caos descriptivo en el que muchas veces caigo y me incluso siento la vergüenza, ¿no? De decir, qué mal te estás explicando. Es como si hubiera dos voces, una que va hacia afuera intentando articular y otra que observa eso como amenazante, ¿no? Como diciendo, no estás siendo capaz de hacerlo bien, te estás malinterpretando, no te estás explicando, ¿no? Entonces esa disociación que yo vivo, que yo eh, la enmarco mucho dentro de la sensibilidad. O sea, los artistas tenemos como mucha capacidad de estar en diferentes lugares a nivel consciente, dentro del cuerpo, fuera, como si existieran diferentes puntos de observación y que confluyen todos ahí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay estrés, o así lo vivo yo por lo menos, aparece como un caos que realmente no es caos, sino todo a la vez. Entonces, como el afuera es lo que espera, es lo concreto, lo claro, pues entonces a veces sí sale por ahí, pero a veces confluye todo y no se entiende, ¿no? Pero yo antes me espantaba de esa idea, ¿no? De no ser entendido. Y ahora sé que forma parte de mí mismo, ¿no? O sea que a veces soy entendido y a veces no, y no pasa nada, así es, ¿no? Entonces, permitir que eso fluya, ¿no? De esa manera Sí. y atestiguarlo, ¿no? Atestiguarlo, decir, pues no he sido claro. Bueno, pues no lo he sido. Y de todas formas, lo que la experiencia a mí me ha llevado a ver es que es una ilusión esto de estoy siendo entendida o me estoy explicando, porque al final yo me he dado cuenta que por muy clara que quiera hacer las cosas, luego hay gente que digo, ¿cómo ha entendido esto? Si yo me he explicado bien, ¿no? Lo ha entendido desde su ser y desde su manera de habitar el mundo, con todo lo que eso conlleva, con su prisma, con sus gafas, con sus traumas de ver el mundo. Y luego otras veces que creemos no ser claros, en momentos donde yo he dicho, uy, hoy no he estado muy tal, viene gente y me dice, jo, dijiste algo que me hizo un clic. Y yo, ¿cómo? Porque ya no depende de nosotros, depende del otro y depende de un montón de cosas. Entonces, a veces en ese caos, mientras sea auténtico, ¿no? Sí, yo creo que la inteligencia individual no tiene mucho sentido si no es desde el vínculo. Entonces, lo que se organiza ahora mismo en esta conversación no lo organizo yo ni tú, sino que hay una inteligencia que supera las inteligencias, digamos, independientes, ¿no? Es como que hay algo que tiene más poder que el poder de cada uno de nosotros dos, ¿no? Entonces eso me parece súper bonito porque es como ábrete a la presencia, en este caso ahora tuya, de Elena, y déjate bailar por la música que escucháis los dos, ¿no? Bueno, pues en esas estamos ahora mismo, creo. Sí, a mí me encanta y me relaja esa parte de tenerlo todo bajo control. Y a colación de esto, eh, ya sabes que estos encuentros no los pienso demasiado, quiero que sea como una conversación fluida, pero sí hay un punto que fue de inicio para mí de voy a invitar a Felipe, que era hablando, cuando hemos hablado de las cartas natales, cuando yo he estudiado contigo, hubo algo que a mí me hizo un clip rotundo y absoluto, como que marcaría como un antes y un después en mi proceso de mi trabajo personal, transpersonal. Y fue el de descubrir el nodo norte
Yo me identifico más con el eneagrama y lo entiendo mejor cuando trabajo el personaje que somos. La astrología me resulta un poco más compleja para mi tipo de mente, pero hay como ciertas cosas de la carta natal que a mí me han hecho boom en ese descubrir. Y una de estas, sin duda, fue descubrir mi nodo norte en Tauro. Fíjate, la casa no la recuerdo, podía haberlo mirado, no sé si 4. Bueno, eso, pero desde luego era en Tauro, que es como, yo siempre he creído que para ser mejor, para ser exitosa, para ser feliz, para vivir con plenitud, tenía que trabajar más duro. En esa exigencia casi espartana, estoica, austera de trabajar duro y el sacrificio. Y cuanto más duro trabajaba y más sacrificio, peor me trataba y peor me iban las cosas. Entonces, ¿qué hacer? Trabajar más duro. Y entonces llego a este aprendizaje y el nodo norte me dice, no, es que tú lo tienes en Tauro. Y claro, esto ya me hacía a mí de sombra porque la gente muy taurina en general, la energía taurina, me rechinaba, claro. Y dice, lo que tienes que hacer es trabajar más el cuerpo, no desde el trabajo duro, sino desde el gustito al cuerpo. La danza, pintar, los masajes, un spa, sumergirte en agua calentita, todo lo que sea pues, bailar, lo corporal, lo sutil, lo que dé como gustito al cuerpo. Y claro, esto a mí fue como, ostras, perdón, esto fue como, ostras, pero lo estoy haciendo al contrario todo, ¿no? Y desde ahí empezó una autoconquista personal de ir viendo qué me gusta. De hecho, esto lo he hablado muchas veces con mi marido, que es de las primeras personas que me ha preguntado cosas tan básicas como ¿cuál es tu plato favorito? Ostras, no tengo ni idea. Pero ¿cómo lo vas a saber? Todos los niños tienen un plato favorito, pues yo no. Primero, bueno, porque en mi casa por algunas cosas esa pregunta o entonces ese espacio no se dio. Y luego porque como toda la vida he comido lo que se debe comer a dieta y no sé qué, pues yo qué sé lo que me gusta, sé lo que es sano, sé lo que debo comer, pero qué es lo que me gusta. Y fue un poco doloroso ese asomarme ahí. Ostras, yo no sé lo que me gusta, qué ropa ponerme, cómo vivir desde el disfrute. Y esto fue hace años, Felipe, que tú y yo empezamos. Yo creo que fue antes de pandemia, no me acuerdo. Yo creo que Pero un año creo, quizás, o un poquito antes, algunos meses quizás antes de pandemia, sí. eh, y esto pues ha sido para mí un pasito a paso, pero esa puerta se abrió allí en clase contigo. Entonces, no sé si quieres contarnos un poco de qué significa el nodo norte o simplemente puntos que tú consideras de la carta natal, que la gente si tuviera que mirar un, dos puntos, tres, bueno, un poco como tú quieras. Sí, en tu caso me parece pues muy interesante, ¿no? Además, al ser artista tú y acompañas en procesos también de cuerpos, ¿no? Y también cuerpos sobre todo de mujeres, me parece, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo esto que es muy taurino. em, Se me antoja como... eh, sería como, a ver, como que como si ese punto de placer mm, no solo resonara contigo, sino que al tomarlo tú como algo bueno para ti, entonces sí estuvieras alineada con los destinos de más personas. Ese es el nodo norte realmente, es como si tocamos ese punto de nuestra carta que está describiendo un lugar como muy alejado de un lugar inercial y automático, que sería el nodo sur, cuando nos vamos animando a tocar ese nodo norte, algo se abre, como digo, no solo para nosotros, sino para todos los demás, ¿no? Es como un catalizador de resonancia colectiva. Entonces, cada uno tenemos un eje nodal. Ese eje nodal puede estar en todos los signos y en todas las casas, pues cada uno lo tendrá situado en un lugar específico. Entender los nodos significa entender ese lugar donde yo estoy muy cómodo, aunque sea nefasto, aunque sea incómodo, aunque sea peligroso incluso, pero yo, como lo conozco, pues me quedo ahí. Yo lo identifico mucho con ese zulo en el que una persona secuestrada, después de muchos meses o años en ese zulo, está comodísimo ahí, porque sabe a qué hora es la comida, a qué hora es tal, a qué hora es cual. Y cuando lo sacan del zulo, echa de menos ese zulo. Eso ocurre, se llama el síndrome
de Estocolmo, creo que es. Sí, no sé si el de Estocolmo es con el secuestrador en sí mismo, pero bueno, es lo que llamamos comúnmente la zona de confort, que para mí es de anticonfort, pero como es lo conocido, es lo que nos Exactamente. mantiene ahí secuestrados, ¿no? Eso es. Entonces, ese punto, que es un punto matemático, no es algo material como un planeta, es un punto matemático de dos órbitas que cortan ahí, justo. Entonces, ese punto de nodo sur es donde yo estoy muy bien porque lo conozco. Bien en el sentido de conozco, pero no es que sea sano. Ahora, no se trata tanto de despreciar ese punto e irnos al nodo norte de manera voluntariosa, sino de hacer una comprensión profunda de qué está pasando aquí, ¿no? De cómo yo, pero no como Felipe, sino yo como mente que busca lo previsible, mente lunar, digámoslo así, que busco lo conocido, porque así la mente se relaja, puede acabar en una cosa muy endogámica o muy tóxica porque no se oxigena. Entonces me quedo aquí porque lo conozco y con que sé lo que va a pasar, pues entonces yo estoy tranquilo, pero no crezco. Lo que pasa es que la vida, como es tan así, pues nos pone en evidencia y empieza a traernos como problemáticas de ese lugar para que empecemos a tener que salir de ese lugar sí o sí. Entonces ya pues eso nos va dirigiendo directamente al nodo norte. Por supuesto podemos hacer un trabajo, digamos, más consciente, de decir voy a poner luz o foco en ese punto y voy a trabajarlo y voy a investigar a ver qué pasa con eso y ahí vamos a ver que hay mucha energía para nosotros para recoger, ¿no? Entonces el nodo norte sería ese lugar que me resulta muy en las antípodas de lo que a mí me gustaría. Me da miedo, me asusta, lo veo como que no es para mí. Sin embargo, cuando el destino me trae escenas donde sí o sí tengo que tocar ese lugar, empiezo como a reconocer que algo en mí se revitaliza, algo en mí se expande, algo en mí se acomoda, algo en mí crece. Entonces viene la sorpresa, ¿no? Porque todo empieza como a funcionar mejor. Dice, uy, o sea que esto, aunque no me guste, si lo hago o si lo miro, algo empieza a acomodarse y lo otro empieza a ser incluso mejor, empieza como a oxigenarse. Entonces no se trata tanto de despreciar el nodo sur, sino de extraer del nodo sur todo lo que sé y llevarlo al norte. Entonces, tú todo lo que has estado haciendo en tu proceso, eso de ser muy espartana, ¿no? De ser quizás muy intensa en cuestiones porque bla, 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 y al irte al otro lugar más de placer, más de hedonista, ¿no? Más de tomar contacto con tu deseo y preguntarle al cuerpo qué desea. o, o moverse, o descansar, o comer una cosa u otra. O sea, eso es como una novedad para ti, ¿no? Puedes decir, ¿cómo lo voy a hacer desde ahí? Es como una cosa peligrosa, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer eso desde ahí? Bueno, es peligrosa porque justamente venimos de un lugar que son las antípodas de ese. Entonces todos tenemos este juego. Conocer los nodos yo creo que es conocer la esencia de nuestra carta. Lo que pasa es que muchas veces cuando intentamos conocer solo los nodos sin la carta, se puede convertir como en una metodología demasiado naif, demasiado infantil. Simplista, Entonces, sí. sí, sí, o sea, vendemos, los astrólogos solemos hacer esto, vendemos como recetas que son ganchos para que la gente pues incursione en la astrología y realmente pues investigue en profundidad. Pero los nodos es como la última capa de la lectura de la carta astral. Entonces, si vas directamente a ese final, quizás no lo entiendas y lo conviertas como en eso, una receta. Y no es tanto así, ¿no? Entonces, el que tú llegues ahora al nodo norte con conciencia es porque tú antes has trabajado muchas cosas. Todo lo demás. Claro, en el lado contrario que es Escorpio, ¿no? Sí, me gusta este tema porque pienso que con esta super velocidad de las redes sociales, en temas que requieren años y respirarlos y sentirlos y que precisan un camino, se están dando como recetas excesivamente simplistas, ¿no? Yo me pongo un poco enferma cuando veo esto de yo soy Virgo y Virgo y Virgo y publico sobre Virgo y publico sobre cáncer y se hiperidentifican. Y digo, jo, pero es que tan importante como tu sol es tu ascendente. Para mí mi ascendente ha sido
muy revelador también y no me he podido entender sin él. ¿Y qué me dices de la luna? Y la luna la trabajé mucho contigo, que yo la luna ni lo miraba, pero es como es un aspecto casi de mi niña, de algo muy visceral, muy, muy dentro ahí de las tripas, ¿no? Y hasta que no integras todo esto, que te hiperidentifiques con tu sol, es eso, es un poco naif, es simplista y al final no está ayudando a tu crecimiento. Es como que nos apoltronamos en esas etiquetas y yo veo que no se profundiza. Y eso está pasando con todo. En materia del enneagrama, que a mí me gusta tanto, la gente es como, bueno, soy un 7, soy un 6, ya, pero tú has trabajado tu subtipo, tus alas, no sé qué, o te has identificado con 4 cosas del 7 y ya está, ¿no? Con lo que me gusta de cada número, con lo que me gusta de cáncer, ya, pero es que te quedes en esto cuando hay tantísimo trabajo. Entonces, bueno, estoy viendo que sí, que con esta hipervelocidad al final nos quedamos con la rayadura de la superficie y no andamos en eso. Entonces, genial, porque yo quería como preguntarte, oye, esto que la gente ve su nodo norte y lo trabaja claro, es que requiere algo mucho más profundo, como siempre, para un trabajo transpersonal profundo y transformador de verdad, pues no hay atajos, hay que ir mirando paso a paso y hay que sentirlo, ¿no? Y aparte, luego tenemos como una certeza que me parece que que es una distorsión quizás o una fantasía de la traducción que hacemos de, de cómo ser mejores de lo que somos. Y eso me parece que es peligroso, ¿no? Porque es decir que en presente no somos suficientes. Y bueno, pues esto es lo que hay ahora, ¿no? Y no es tanto decir esto es perfecto, sino que esto es como es. Y ahí tenemos una lucha, ¿no? Todos, porque siempre estamos como peleándonos en relación al presente, en relación a lo que uno desearía, ¿no? La proyección futura de la mejor versión, pero ¿versión de qué? ¿De quién? ¿No? ¿Cómo sería eso? ¿No es eso una imagen proyectada? ¿No? Sí, Entonces, si yo tengo una imagen proyectada ahí en el futuro, ¿qué es de mí ahora? qué bueno, qué bonita esa aceptación desde lo que ya soy, ¿no? Creo que también tiene O, mucho que o- ver o no con este aceptación. consumismo Sí, a lo mejor no me acepto, pero o no puedo, aceptación. Bueno, esa claro, presencia, por lo menos, ¿no? sí, Estoy aquí, puedo, estoy puedo presente. verlo, claro, puedo ver y decir, wow, veo que me estoy aceptando, ¿no? Ahora, veo que me está costando, que me resisto a esto. Pero en el presente siempre está todo lo que necesitamos, no puede ser de otra manera. Así es. Otra cosa es que coincida con lo que a mí me gustaría. Cuando coincide, entonces, bueno, hacemos la fiesta, ¿no? Pero, ¿qué hay ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con este momento que tenemos juntos? ¿No? ¿Lo tomamos como es? ¿O nos peleamos para que sea de otra forma? ¿O intento yo doblegarte? ¿O llevar la conversación por donde yo quiero, no por donde realmente estamos los Está dos? fluyendo. Ujú. ¿No? Claro. Y eso es un poco los nodos, todo eso es un poco los nodos, porque puedo quedarme muy en lo que sé o puedo abrirme a lo desconocido, que es el norte, pero que allí en los desconocidos donde está la vibración más elevada, ¿no? En lo desconocido, el misterio, ¿no? Vamos a ver esta conversación. Bueno, ¿qué puede pasar si no sale como uno le gustaría? ¿Quién está en peligro? Ay, creo que has dado con la clave ahí. Mira, hace poco me leí un libro que me cambió mucho, se llama El experimento rendición. Mm, Ahora no recuerdo el autor, Michael Singer. Y él hablaba de que a lo largo de su vida lo que hizo fue rendirse al presente mm, y simplemente aceptar lo que la vida le proponía. Y muchas, muchas, muchas veces a lo largo del libro no coincide con lo que a él le apetece. Él se va y se compra una cabaña en mitad del bosque por ahí en Arizona y quiere dedicarse a meditar y vivir así sin comer, con un huertecillo y le proponen ser profesor en una universidad. Y él como, venga ya, es lo que menos me apetece del mundo, pero si la vida venga, voy a ir, ¿no? Y al final habla mucho de meditación, mezcla el derecho con la meditación, no sé cómo, y sus clases se llenan, ¿no? Va gente de oyente, no sé qué. Bueno, la vida le tenía preparado más cosas. De ahí le lleva otra cosa y él todo el rato se rinde.
De hecho, llega y tiene gente viviendo allí en sus tierras, ¿no? Y es como, pues yo quería vivir solo. Ya, pero la vida tiene preparada. Bueno, al final el tío monta un imperio alrededor de la meditación y vienen gurús muy grandes de la India y él como, pero yo no quería nada de esto, yo quería meditar yo solo en mi finca, ¿no? Ostras, ese libro me ayudó mucho a cómo sostener la incomodidad del presente, porque al ego, el ego cataloga todo, o el personaje que somos, Elena, Felipe, el personaje que encarnamos, que es nuestro ego, que no es que sea malo, pero es humano, lo cataloga todo como si me gusta es bueno y si no me gusta es malo. Me pasan cosas malas porque no me gusta, ¿no? Pero es que cuando miramos desde lo transpersonal, desde algo más allá de la persona, pues en mi caso lo que a mí me incomodaba y veía como algo malo es lo que me ha ayudado a sanar. Es lo que ha llevado el foco en vez de hacia afuera, hacia mí. ¿Qué te gusta? ¿Cómo encarnas este cuerpo? Deja de trabajar tanto hacia afuera y cómo miras. Y eso da miedo, ¿no? Es esa rendición, me rindo al presente, que no quiere decir conformismo. Yo pienso que también está bien tener objetivos, trabajar metas. Si quieres, a mí que me gusta mudarme, pues ver las maneras de cómo llegar a ese sitio al que quiero vivir. O si quiero sacarme una carrera, pues cómo hago para tenerla. Eso está muy bien, pero vivir eternamente fuera del presente, al final tampoco nos trae felicidad y trae esa disconformidad constante. Entonces, bueno, pues Sí, sí. esto que traes, ¿no? Con este ejemplo de este autor es un poco arquetípico en el sentido de si yo hago esto, en este caso, si yo conecto con el presente y me rindo a él y asiento a él y voy a favor de eso, se nos vende el éxito, es decir, voy a ser muy conocido, voy a tener abundancia, voy a tener bla, bla, bla. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si yo lo que persigo es un éxito social, pero lo que me toca es quizás ser más anónimo, quizás ser más humilde en ese sentido, ¿no? Entonces, eso también es un éxito. Para mí el éxito sobre todo tiene que ver con sentirme bien conmigo mismo y no porque tenga placer de ser quien soy, sino por reconocer lo que habito, lo que soy en este momento, aunque también haya incomodidad. ¿Sabes? Entonces, asumir o hacer espacio para la incomodidad es tener éxito, es tener posibilidad de habitar lo que soy en presente. ¿Mm? Ujú. Entonces, el éxito no tiene que ver con las grandes cosas. Sí, ¿Mm? sí, estoy de acuerdo que el libro puede vendernos un poco como, bueno, él quería estar solo, pero al final el éxito de verdad es magnánimo, ¿no? Y no, no Bueno. lo es. Yo, o por lo menos yo a medida que me quito capas, el éxito es más mi marido y yo enfrente de la chimenea y tener ratos tan nutricios como eso y menos ser Rosalía, ¿no? Que a lo mejor con 20 años es lo que... Claro, te pide. es que es qué es lo que toca, y lo que toca es lo que es. Ujú, Entonces, dejar de luchar con eso me parece que abre la compuerta a una resonancia más allá de uno mismo. Pero no sabemos si esa resonancia es para ser un arquetipo muy visible socialmente, o a lo mejor un arquetipo para tus dos vecinos, tus tres amigos, o tu pareja, o tus hijos, o yo qué sé, en el barrio, no lo sé. Es que hay tantas variantes de tener éxito, pero se nos vende una variante nada más, ¿no? Que es el ser muy conocido. O sea, eso de ser muy popular se nos vende como algo muy delicioso, ¿no? ujú. Quería preguntarte también, dejar un ratito para hablar de lo que nos puedas decir de Quirón, que es algo que a mí como que mucho tiempo me ha obsesionado un poco, investigar y leer sobre Quirón. Y bueno, yo siempre he oído que es la herida que no se sana. Y Mm. yo me acuerdo que lo pregunté un día en clase contigo, porque era como, jo, al investigar mi Quirón, me gustaría que esto se pudiera sanar. Y tú me dijiste, claro, todo puede sanarse, esto de que la herida para siempre, no sé qué, yo no creo en eso. Y fue como, uff, gracias, ¿no? Porque todo lo que lees por ahí, en esto reduccionista de dejar todo resumido a tres ítems, pues yo, Quirón era como una mochila ahí, bueno, lo hablamos, mi Quirón era que siempre me siento un poco tonta, no sé lo suficiente y siempre la eterna estudiante de todo. Y llegó un punto donde transitado en todo esto que hemos hablado, eso se paró y sentí, vale, ya sé lo suficiente. Claro que puedo saber más, pero ahora voy a ser mi propia autoridad. Ahora con todo lo que sé voy a crear
mi propia metodología y mi propia manera de acompañar a otras personas, porque siempre sentía, no puedes acompañar todavía, no eres suficiente. Y de repente cuando eso paró y se integró, lo sentí como una paz muy, muy, muy grande. También un poquito de miedo, de ahora soy mi propia soberana, no tengo tantos guías ni maestros, buf, ¿no? Pero, joder, yo identifiqué que eso era Quirón ya integrado y a gustito dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, si quieres contarnos tu visión de Quirón, siempre me Y interesa. Quirón no es un planeta, es un asteroide que realmente es muy nuevo, lo descubrimos hace nada. Y bueno, yo lo pongo un poquito en cuarentena, porque no hay todavía, digamos, mucha experiencia de este arquetipo. Pero es verdad que habla de esto, ¿no? De la herida que no sana. Y no es tanto así, o es una paradoja, ¿no? O sea, por estar vivo, Quirón ya es repudiado por ser quien es, ¿no? Porque es medio humano y o sea, medio caballo, no es un centauro, ¿no? Entonces es repudiado por su madre y por su padre. Y eso ya, sin hacer nada, él ya tiene una herida, la herida de rechazo, de exclusión, ¿no? Y después además, pues se lanza una flecha que le toca, también por azar parece ser, y tiene una herida pues que es muy dolorosa. Con estas dos heridas, que él no ha hecho nada, pero le toca, Quiro se siente abocado a la búsqueda de remedios. Entonces se hace un experto, se hace un maestro en muchas áreas. Entonces tu dolor, Elena, o el mío, nos va a estimular en la búsqueda de herramientas. Y esas herramientas no nos sirven a nosotros tanto como a los demás. Entonces aquí es donde sana Quirón, es decir, gracias a que yo tengo esta herida y he buscado herramientas, pero que no me sirven a mí, veo que a este sí, a este sí, a este sí y a este sí. Entonces no es que sane mi herida, sino que sana el sentido de tener mi herida. Entonces, claro, si tu herida tiene que ver con el saber, porque a lo mejor está en el eje 3-9 o está en Mercurio, no sé dónde tienes tú a Quirón. Mercurio, Bueno, Mercurio. junto a Mercurio, ¿no? Sí, Vale. es que ahora Entonces, no, bueno, ya sabes que no me memorizo bien, pero no sí, sí. importa, no importa, porque hay heridas de muchos tipos, ¿no? Entonces, si el saber o el aprender o el enseñar tiene que ver con tu herida, tú vas a ser una maestra en eso. Entonces, sanarás tanto en cuanto tú pongas eso al servicio, pero eso no te va a dejar de doler, porque siempre va a haber algo ahí, como una incomodidad que te recuerde que el expresar tiene estas cualidades, que el comunicar tiene estas otras. Vas a ir buscando, bueno, pues diferentes historias como para darle sentido a todo eso. Sería un poco la esencia, ¿no? Es decir, cómo poner al servicio aquello que me duele tanto y que quiero mitigar, pero no se trata tanto de hacerla desaparecer, sino de buscarle el sentido, de que eso sea así por algo, ¿no? Sería como un poquito... Ujú, sí. Igual que los nodos, son como puntos de la carta muy trascendentes, mm, y, y que refieren a lugares donde tenemos que esforzarnos mucho en la aceptación de lo que la vida nos propone, no de lo que nosotros queremos de la vida. Esa frase, ¿no? Típica de qué quiero de la vida? Pregúntate qué quieres de la vida. No, no, pregunta qué es lo que la vida quiere de mí, porque ya te lo está dando. Es decir, ahora lo que tienes puedes abrirlo, puedes estar a bien con ello. Y antes has hablado de rendición. Y yo como que veo tres niveles: la rendición, la aceptación y el asentimiento. Digamos que la rendición no te queda más narices que tomar lo que hay. La aceptación es como un paso superior en el sentido de decir, bueno, acepto que me toca esto. Y el asentimiento dices, es que no podía ser de otra manera. Esto es así, lo veo, lo tomo y veo el tesoro que hay en todo esto. Entonces serían como diferentes niveles, ¿no? Ujú. Qué bueno, nunca me había parado a pensarlo. Para mí era como rendición, aceptación muy de la mano, Mm. pero tienes razón, me hace todo el sentido. Si son palabras diferentes es porque no significan lo mismo. Claro. Son análogas, pero para mí, pero eso es mi visión, ¿eh? Van como increciendo, ¿no? Hacia el asentimiento, es decir, sí a la vida tal y como es, no como yo quiero que sea. Y tú antes has hablado también de la propia autoridad interna, eso es más saturnino.
¿sabes? El dejar de poner Saturno ahí fuera, decir, ahí fuera hay jueces tanto en cuanto jueces hay aquí dentro. Entonces, en el momento en el que yo digo, yo no necesito que me valide nadie, yo ya no necesito a mi papá que me dé la palmada en la espalda, ¿no? Pues entonces cuando uno ya empieza a validarse a sí mismo dentro de lo que sí es, bueno, pues ya no hace falta que yo sienta miedo ante hablar con el rey o hablar con un transeúnte de la calle normal, ¿no? Es decir, son personas normales. Para mí ese es un nivel, ¿no? El nivel de yo soy quien soy y hablo como hablo y me comporto como me comporto, ¿no? Contigo, con el otro y con el de más allá. Ahí está. Mm. Qué bien, qué bien, Felipe. Cuánta sabiduría encuentro siempre Bueno, en tus palabras. no sé, También no a sé, ti. no sé. No, yo, perdona que te corte, pero No, no creo no. que sea sabiduría, Bueno, sino experiencia, ¿no? Experiencia. Bueno, sí. yo creo que un sabio no dice lo que yo digo. El sabio que yo pienso, ¿eh? El arquetipo, ¿no? Que tenemos ahí del mago Merlín, Sí, el el sabio este sabio. que sienta cátedra, ¿no? Yo, de verdad es que no es mi... aunque sueno a veces así y lo entiendo, pero lo de sabio se me hace grande, como lo de astrólogo también, ¿no? Se me hace grande. Pero no es, no es una falsa modestia, de verdad es que no, ¿eh? Sino es que ser astrólogo, yo llevo desde el 92, ¿eh? En la astrología, pero sigo sin saber prácticamente nada de ella, porque es tan grande. Entonces, Sí, mira, de Quirón sí que quiero señalar a Alejandro Lodi, que tiene además un libro precioso sobre este asteroide. Y bueno, pues muy recomendado todos los vídeos de Alejandro y todos los textos. Tiene un blog precioso, Alejandro Lodi. Mm. Logi o Lodi. Lodi. Lodi, ok. Lod de Dinamarca y latina. Bien, bien. Me lo anoto. Sí, sí, porque es un tema que ya sabes que me gusta y siempre ayuda, ayuda en este proceso de autoconocimiento. En Mm. esto me ha llevado a pensar una mentora que tuve, la última, de negocio, pero también tenía un aspecto más transpersonal, hablaba mucho de somática y decía siempre, em, se confunde mucho la misión con el propósito Mm. y el propósito es para todos los seres humanos el mismo, que es Mm. conocernos y es Mm. sanar lo que tenemos que sanar hasta conocernos, para conocernos mejor, para conocernos en profundidad. Y a mí estas palabras me volaron un poco la cabeza. Y sí creo, buscando las herramientas que a cada uno le resuenen más, que el propósito, esto de ¿qué sentido tiene la vida? Estas preguntas de qué hacemos aquí, pues lo primero de todo es conocernos. Y al final, a mí la carta natal, la astrología es verdad, se me queda muy grande, muy amplia, pero por lo menos lo que a mí me acontece, ¿no? De rascar en mi mapita este, eh, jo, pues ese es un mapa, justamente, ¿no? Y ayuda en este propósito de ver, pues, quién es esta Elena que, que ha aterrizado aquí, que me toca encarnar con ella. Y, y bueno, y a ti te agradezco siempre que fuiste parte de ese proceso y descubrí mucho de la carta contigo, mucho, mucho. Bueno, y bueno, y esta conversación pues también me ha hecho revivir todo aquello, todas las clases contigo y ese proceso de, wow, se está todo aquí. Incluso cosas de mí misma que no me había dado cuenta o que todavía no estaba lista para ver, estaban ahí ya. Sí, y más que en la carta, yo diría que si observamos la escena presente de nuestra vida, ahí encontramos ya todo también, ¿no? Yo creo que la mirada del ser humano, que es eminentemente simbólica, tiene la capacidad de extraer una información muy exquisita que abre puertas eh, de complacencia en esta existencia tan misteriosa. Entonces, cuando has dicho, por ejemplo, lo de cuál es el propósito de la vida, ¿no? O el sentido, cuál es el sentido de la vida. Y mi maestra Brigitte Champetier, que fue con, bueno, es con la persona que me sigo formando hace ya muchos años, pero esto es infinito, decía, el sentido de la vida es vivirla, no comprenderla, no, vivirla. Claro, esto es una frase totalmente aplastante, porque, bueno, ahí te quedas sin argumentos, ¿no? Es decir, vívela, vive, el sentido de la vida es vivirla, vívela. No, 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 Sí, no, sí. no,
bueno, pues ahí estoy yo, ¿no? Es decir, vívelo, vívelo. A mí es que me parece que este tipo de frases, que como ya se repiten, pueden parecer más simples de lo que son, Mm. simple es, pero no es fácil, y al final son un poco antisistema. Yo las siento muy revolucionarias para esta vida que tenemos de, por ejemplo, de que nos invita todo el rato a consumir. Tienes que ser distinto al que eres, tienes que comprarte ahora un coche más grande, tienes que ir más al gimnasio, tienes que comprarte esto, ahora ponerte Botox, ahora no sé qué, y que incluso ha llegado al terreno de terapia. Llegan mucho a mí, como la terapia regresiva, es verdad que es bastante, no sé si decir instantánea, porque en una sesión se consigue mucho, la gente viene buscando ese botón mágico, le doy y me deja de doler, pero claro, es lo que tú dices, es un camino muy profundo, entonces veo muchas buscadoras de esto, de voy a probar una constelación y mañana unos registros y pasado una regresión y al otro una hipnosis y al otro, y es como la rueda de hámster, pero no profundizan en ninguna herramienta. Yo me he visto ahí, ¿eh? Yo, no es una crítica, es parte de de esta integración, yo me he visto ahí en esa búsqueda de qué va a dejar de doler, qué Es que herramienta me va a dar a ese botón. sí, estamos muy dañados, tenemos mucho dolor interno. Entonces andamos como desesperados para mitigarlo en vez de para conocer en profundidad todos esos dolores, ¿no? ¿No? Entonces, sí, es como la sensación de necesito la pastilla para que este leve dolor de cabeza no esté. Pero si ya estás diciéndote algo, ¿no? Ese dolor de cabeza quizás se pueda enmarcar dentro de otro lugar, ¿no? Como algo amenazante. Es decir, me va a venir el dolor de cabeza porque tengo yo qué sé, un tumor de cabeza, ¿no? Entonces quiero silenciar eso. Bueno, quizás tengas que mirar ese miedo de frente. Y quizás estás teniendo alguna tensión, no sé. Para mí el cuerpo, y otra vez estoy como ahí, como perdiéndome en lo neptuniano. Para mí el cuerpo es eh, otro mapa, el mapa donde desde lo incómodo soy dirigido. Es decir, si hay un síntoma, ese síntoma está contándome cosas. No puedo no mirarlo. De hecho, es como una alerta, ¿no? Si en mi casa hay un esto de incendios, una alarma de incendios y suena, de nada sirve pensar por qué se originó el fuego. Lo que trata es que hay un fuego ahí, apágalo, ¿no? Y después ya vemos. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero es Sí, como que sí. nos alarmamos mucho y hacemos algo con eso, pero lo que hacemos no tiene mucho sentido para lo que es. Entonces, esos síntomas no son un peligro, sino una señal de que hay que mirar algo. Hay algo que no está funcionando, entonces míralo, repáralo. Bueno, entonces en esa secuencia como que aparece un montón de herramientas, como tú dices, y ahora unos registros acásicos, y ahora una constelación familiar, y ahora una lectura de la carta, y ahora una regresión, y ahora voy a hacer yoga, y ahora voy a hacer lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me siento tan mal que no quiero Hay sentirme. urgencia de Claro, salir. no quiero sentirme así, no quiero sentirme así, pero es que te toca sentirte así. Entonces no hay conexión con, digamos, con la realidad, con la verdad que habita ahora en tu cuerpo. Entonces estamos todo el rato como camuflando cosas. Pero eso no es una cosa que haga alguien, es una cosa que hace el cerebro humano. Sí, así es, así es. A mí me tocó transitarlo con el dolor físico y justamente es reenseñar a mi cerebro a que el dolor no es el peligro, porque cuando tienes dolor crónico a niveles muy altos, lo que tu cerebro te dice es que si va a más me voy a morir. Claro. Pero el dolor, realmente el dolor no es peligroso en el sentido de que mis dolores no eran dolores de morirme, ¿no? Entonces, reeducar a tu cerebro a voy a sentir el dolor y voy a sentir seguridad dentro del dolor, para mí fue muy gordo de aprenderlo. Y esto es físico y palpable, pero en lo simbólico funciona igual, en el dolor emocional funciona igual. ¿Cómo me sigo queriendo cuando no soy hiperproductiva y estoy sintiendo este malestar? ¿Y qué pasa si paro un poco de lo que creo que es lo que debo hacer y me escucho? ¿Y qué pasa si necesito dormir más?
Esto es algo que trabajo mucho en terapia. ¿Cómo te habitas? ¿Te dejas de querer? Si estás 2 semanas sin ir a yoga, pilates, a no sé qué, pues entonces, ¿qué amor es ese? Claro, a ver, es que el atendernos es lo más amoroso que podemos hacer, insisto, no solo por nosotros, sino por las personas que nos acompañan. O sea, Claro, esa honestidad en la escucha propia, en la atención, eso que quizás cuando éramos pequeños no hemos tenido y que vamos reclamando a nuestras parejas, a nuestros terapeutas, a nuestros amigos, nos vamos reclamando que nos llenen esos vacíos. Y bueno, hacernos cargo de esos vacíos es primordial, eh, desde el respeto sobre todo, ¿no? Y no es que yo ahora, a lo mejor hoy necesite dormir más, sino que me apetece dormir más. O sea, muchas veces no es desde la necesidad, sino desde la apetencia, ¿no? O sea, me apetece esto. y dárnoslo. Y dárnoslo. Sí, te lo da, porque ¿quién se va a ocupar de ti si no? Entonces, cuando yo me ocupo de mí, estoy muy disponible para el vínculo real, no para que Real. tú te ocupes de mí, no para que tú me sacies o me colmes. Entonces, Claro. yo estoy en mí, me ocupo de mí, y eso es muy amoroso hacia ti. Sí, para mí al final los vínculos parten siempre de una. Es el ejemplo básico que ponemos siempre cuando pasa algo en un avión y bajan las mascarillas. Lo primero que te dicen es póntelo tú, aunque sea que vayas con un bebé. Porque si te lo pones tú, hay alguna posibilidad de que te salves a ti, lo salves a él, pero si vas a ponérselo al primero y tú mueres, morir los dos, no hay posibilidad ninguna para nadie, ¿no? Y yo creo que los vínculos se deben atender desde ahí, cuando yo me sé dar lo que necesito o lo que quiero, cuando empiezo a preguntarme qué me gusta comer, quiero ahora dormir, qué ejercicio me gusta, ¿vale? Hay que hacer ejercicio, pero cuál quiero hacer que sea respetuoso para conmigo. Ahí sí puedo sostener un vínculo real y profundo con el otro. Y esto cuesta un poco aprenderlo, ¿no? Porque creemos que o la inercia es estar todo el rato para todo el mundo, decir que sí a cosas que no me apetece decir que sí y luego estoy quemado y las hago de mala gana. Y esto es algo que en algún momento hay que hacerlo. Oye, quiero hacerlo solo desde el amor y desde el amor tiene que ser primero el autoamor, el amor propio y luego ya me puedo dar de una manera real y profunda. Claro, aparte es que el cuerpo, que es una inteligencia biológica que tiene muchísimos más años que la inteligencia cognitiva de nuestro cerebro actual, es decir, el cuerpo tiene una sabiduría increíble, ¿no? Y va hacia el lugar de sobrevivir, es decir, él sabe lo que tiene que hacer. Esa inteligencia está en nosotros desde que somos un feto. Entonces, eso se llama el guía en constelaciones familiares, ¿no? El guía no es un ente o es un espíritu o... No, no. El guía está dentro de tu cuerpo y es una inteligencia celular. Entonces es preguntarle al cuerpo, no desde la mente, sino desde las sensaciones, qué es lo que ahora yo necesito, qué es lo que ahora a mí me da más fuerza. Entonces eso parece como muy esotérico, pero es tan sumamente rudimentario y biológico. Es biológico. Claro, que la gente cree que es una cosa como de otra dimensión y no, ¿eh? Es que es de aquí, es de ahora. Es decir, si tiene sueño, tiene sueño, si tiene hambre, ¿no? Si te gusta más una cosa que otra ahora es porque hay una necesidad de eso, ¿no? Entonces escuchar ahora. Sí es cierto que el cuerpo está como engañado. ¿Por qué? Porque la mente utiliza esos recursos, los recursos corporales. Por ejemplo, digo, es que si eso funcionara, yo diría, como me gusta el chocolate, pues comería siempre chocolate. Pero no es así, no es así, ¿no? Y tampoco es así en el sentido de decir, me gusta viajar. No, bueno, a lo mejor no me gusta tanto viajar, pero como he escuchado tanto que viajar hace esto y lo otro, entonces yo digo, voy a viajar. No, eso no es escuchar al cuerpo, eso es escuchar a la mente en el cuerpo. El- la inteligencia biológica, el guía, no es mente. No es nada de mente, cero mente. Y esto es un shock porque, claro, es atender al estímulo exclusivamente orgánico y biológico. Cómo se contrae algo y cómo se expande algo dentro de nosotros cuando es bueno para nosotros, en ese momento. Y además el guía no tiene moral, porque como no es mente, entonces hace cosas que dices, ¿cómo voy a hacer ahora eso? Pero el cuerpo dice que sí. Hazlo, experimentalo. ¿Podemos llamar a esto también como intuiciones? No, no es lo mismo.
Ujú. Sí, entiendo la diferencia. Es algo que he tratado de practicar mucho y que hablo mucho en mi programa de terapia que trata mucho el cuerpo, ¿no? Sí que la intuición es como un eco o un pálpito, pero es algo más sutil y de lo que hablamos es casi víscera pura, ¿no? Lo has explicado para mí genial con lo de expansión o contracción. Yo pienso, vale, tengo que ir unos días a casa de mi madre, puedo hacer esto, esto y lo otro y noto que algo me hace como que no me apetece nada. Pero si lo hago de esta otra manera, si en vez de este día voy el otro, en vez de dormir aquí, duermo acá, y entonces la veo en este momento, y noto como que, uff, algo respira. Cuando esto al principio nos parece muy abstracto, pero de verdad que cuanto más lo practicas, más rotundo es dentro de nosotros. Y al final es estar en la vida de una manera mucho más cómoda, mucho más agradable y mucho más coherente, porque está alineada a lo que... Y es verdad, hay una sabiduría ahí dentro que es rotunda y que es irrebatible cuando empiezas a hacerle caso, es como que tiene todo el sentido. Mm. Mm, muy bien. Felipe, nos hemos pasado un montón de horas, no me ha importado. Ah, sí. Bueno, yo estoy aquí súper cómodo, divagando contigo. Súper a Sí, gustito, como sí, siempre, de lo que yo había pensado en un momento. Bueno, pues hablamos de astrología, de que nada, ya ves, aquí filosofía corporal y lo que nos echen. Bueno, te agradezco mucho este espacio, casi que quedaría contigo un ratito cada semana para esto. bueno, yo estoy súper agradecido de este momento, de este rato compartido y por supuesto me abro a que otros momentos puedan llegar, ¿eh? Yo encantado, Elena, de verdad. Estupendo, vamos a ver cómo sale todo esto y repetimos en otro momento. Adelante. Felipe, ¿quieres decir si hay gente que se ha quedado enamorada de lo que dices y de tu energía? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde andas? Bueno, yo vivo en Sevilla, soy extremeño, cacereño, pero llevo ya 30 años en Sevilla. Tengo consulta presencial aquí en Sevilla y trabajo también mucho online. Entonces, bueno, quien quiera, pues ahí está mi página web, felipeortegaregalado.com o si no, en Instagram. Si googleas y pones mi nombre, Felipe Ortega Regalado, te va a llevar a Instagram y tengo dos cuentas en Instagram, una para el arte, que es Felipe Ortega Regalado, y otra para la astrología y las constelaciones, que es felipeortegaregalado.for. Pero bueno, si lo tecleas, ahí voy a aparecer seguro. ¿Eh? Perfecto, de todas formas yo lo pondré Sí, abajo. pero ¿qué te quiero decir? Esto de nuevo, ¿no? Lo de la presentación, lo de dónde me encuentran. Para mí es como el agradecimiento, por supuesto, que me den la oportunidad, pero después quien va a llegar conmigo y va a llegar a mí o a ti. Y si gustamos o resonamos, la gente es muy Sí, lista, ¿no? Entonces, las dos cosas, gracias por ello, pero como que lo suelto al aire y decir, pues, que venga quien tenga. Pero bueno, a mí me gusta ponerlo un poquito fácil para los que sí. genial. Simplemente. Sí, sí, sí. Estupendo, Felipe, muchas gracias. Te mando un A ti, abrazo muy Elena. grande. Un beso muy grande, Elena. Y a todos.